cara y en este live vamos a hablar de la perversión que sufre la psicología y otros métodos que permiten acompañar a personas en sus procesos. Hoy a las 7 de la tarde hora española tenía una entrevista, pero finalmente a las 6:30 me avisó la persona que se puso en contacto conmigo para entrevistarme que le había salido un imprevisto y no podía ser. Así que he aprovechado, ya que estaba ya convocado este live, para poder hablar de este tema, que es algo que siempre me ha tocado mucho como psicoterapeuta y nunca he abordado este tema. Así que me gustaría explicaros cuál es mi punto de vista en relación a la perversión, ¿sí?, que sufre no solo la psicología, sino muchísimos métodos psicoterapéuticos o de acompañamiento con diferentes técnicas a las personas que acuden a nuestras consultas. Bueno, voy a exponer desde la psicología, pues es lo que me queda más cerca que otros métodos. Sí que en mi forma de trabajar integro diferentes técnicas, pero la base es la psicología. Así que bueno, ¿a qué me refiero con la perversión que hoy sufre, ¿no?, padece o tiene la psicología? ¿Qué estudiamos, no? Las personas que nos dedicamos a hacer psicoterapia, pues evidentemente estudiamos al ser humano. Desde la psicología, pues como os comentaba en el live pasado, ¿no?, en la Facultad de Beaterra, lo que nos muestran es el conductismo, ¿sí?, la terapia conductista conductual. Pero esa no es la única. Hay muchísimas corrientes psicoterapéuticas, pero todas ellas lo que hacen es simplemente estudiar el comportamiento humano. Y de ahí, pues ya hace unas cuantas décadas sí, que se ha estudiado, se han hecho diferentes comprobaciones. Ya comentaba el otro día la importancia del test en la psicología, etc. Pero bueno, toda esta introducción no es más para plantear esto, ¿no? Es decir, nosotros teóricamente como psicoterapeutas tenemos cierta ventaja en el sentido de que podemos observar rasgos, ¿no? Es como, pues no sé, si yo invito a mi casa a comer a un chef, ¿no?, pues él seguramente va a poder apreciar un sinfín de aspectos en mi receta que quizá ni yo puedo conocer, porque no he estudiado, no he dedicado mi atención y mi tiempo a estudiar en profundidad la gastronomía. Pues claro, los psicoterapeutas lo que estudiamos es al humano, así que nosotros podemos ver un sinfín de rasgos y podemos tipificarlos en lo que nosotros hemos estudiado. Como os decía en el live anterior, hoy en día, por ejemplo, lo que está de moda es el narcisismo, así que abunda mucha información de lo que es el narcisismo, ¿no? Pero no sabemos quién hay detrás escribiendo estos posts o grabando estos vídeos, ¿no? No sabemos. Pero más allá de que fuese un psicólogo, también nos comentaba en los últimos lives que la psicología no es nada más que una interpretación de un humano, ¿sí?, sobre lo que somos como humanos. También os he comentado en diferentes ocasiones que la base de mi trabajo es el análisis transaccional y su autor es Eric Berne. Por tanto, es la interpretación de Eric Berne a través de los estudios que él hizo su propia técnica, su propio método, su propio sistema terapéutico. Sí, pero es Eric Berne, es un ser humano como tú y como yo. Así que finalmente la psicología no es más que una interpretación. Entonces, ¿a qué me refiero con la perversión? No solo de la psicología, sino, como os digo, de cualquier método y más allá de los métodos, de cualquier religión, si en el caso de que se use desde ese punto de vista, desde cualquier cosmología, desde cualquier filosofía. Siempre que alguien toque la vida de alguien, pues tenemos que ver de qué forma. Así que ahí voy a definirlo con exactitud a qué me refiero con la perversión. Ok, si yo como psicoterapeuta, como os digo, conozco a la humanidad hasta el punto que yo la pueda conocer, en mis relaciones yo voy a poder observar eso con mis vínculos. Ahora bien, ¿de qué nos sirve a los psicoterapeutas estudiar psicología? ¿De qué nos sirve? Para comprender en profundidad lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y a qué me refiero para comprender con profundidad? A mí, mi visión como psicoterapeuta, de la única forma que cumple su función
es cuando es una visión empática, cuando es una visión compasiva, cuando yo puedo observar y darme cuenta de cuáles son todos los traumas, todos los trastornos de personalidad, psicopatías incluso, que tiene esa persona, y eso como psicoterapeuta, lo único que puede hacerme es conectar con la empatía y con la compasión. Es como si ese chef que viene a comer mi receta, pues empieza, pues no sé, a decirme un sinfín de aspectos de cómo está hecha mi comida, ¿no? Que yo ni siquiera entiendo, así que cierta ventaja guarda sobre mí. Entonces, si sus comentarios simplemente son cariñosos, amorosos y con una intención de aportar, pues qué bello de su parte. Seguramente voy a pesar de pues no ser cocinero profesional, voy a poder aprender de él gracias a sus comentarios. Ahora bien, si su conocimiento lo usa de alguna forma para ridiculizarme, hacerme de menos, etc. Esa puede ser su intención. Ahora bien, yo puedo responder a esa tentación, ¿no?, que él me está poniendo, a esa provocación o no. Así que, ¿qué me ha sucedido pues con los años que llevo caminando? Que he visto a muchísimos compañeros, ¿sí?, que finalmente no han usado la psicología más allá de consulta, ¿no? Porque claro, o sea, un cocinero no se pasa el día cocinando, ¿no? Pero una persona que esté vinculándose con otras constantemente, su profesión está presente. Entonces, es un arduo trabajo también para nosotros poder discernir, ¿no? Porque yo, a un terapiado, cuando entra a consulta, en nuestro contrato ya hay un sinfín de aspectos que a mí me permiten, ¿no?, tocar según qué puntos. Pero eso no me lo permite hacer la cajera del supermercado, ni me lo permite hacer mi prima, ni siquiera mi pareja. O sea, es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces yo he visto cómo compañeros se han salido de consulta y han usado toda esa información fuera de consulta, afectando a sus relaciones. Y además con una soberbia, porque como ellos son psicólogos, ellos sí saben. Y si tienen un problema con una persona, hablando del narcisismo, he podido observar cómo han acusado a esa persona de que tiene rasgos narcisistas, y ese es el conflicto de la relación que él tiene, ¿no? Así que, psicólogo bien, yo conozco la psicología, yo sé, tú mal, porque tú no conoces y tienes todos estos traumas, heridas, trastornos de personalidad, y esto están afectando a la relación, ¿no? Entonces, para mí eso es una perversión, porque lo hermoso de la psicología es poder comprender, como os digo, a ese humano en profundidad, poder empatizar, ¿sí?, y no lo opuesto, no usar la psicología para mangonear, sería la palabra, disculpadme, para hacer un ejercicio de poder, sobre el otro. Y eso ocurre muy, muy a menudo. Y no solo ocurre en las relaciones, sino también ocurre por aquí, por las redes. Así que tengamos en consideración, siempre que alguien venga, sea psicólogo, sea psicoterapeuta, sea cualquier tipo de terapeuta que se dedique a tocar la vida de otros. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En el restaurante que tienen mis papás entró una nueva trabajadora. Ella no me conocía de nada, no sabía cuál era mi profesión, y no sé, al tercer día o así, no sé qué comentario hice, no recuerdo exactamente la conversación, y me dijo: ¿sabes que ese aspecto es transgeneracional? ¿No? Dije: digo, que sabes que soy psicoterapeuta. Y dice: eres psicoterapeuta. Yo, bueno. Entonces, no sé si cualquier persona va a comprender a qué te refieres, que ese aspecto es transgeneracional, ¿no? Y fue más incisiva que eso. Antes, esto es como el resumen de la conversación, porque eso es transgeneracional, porque tal, porque tu papá, porque tal y pascual, ¿no? Allí en medio del restaurante. Yo decía: bueno, ¿qué está pasando, no? Así que, bueno, a eso me refiero. Eso es una anécdota muy simple, porque esta muchacha yo no la conocía de nada. Resulta que ella es terapeuta holística, no sé qué método usa, sí, pero de repente allí sin más, ¿no?, me vino a dar una lección, ¿no?
Y a eso me refiero a la perversión, que muchas veces muchos terapeutas, sean psicólogos o esta muchacha que no sé, era terapeuta holística, pero yo no sé, absolutamente no conozco nada de su trabajo, en muchas ocasiones usamos esa información para leccionar a los demás. Estaría fuera de lugar, ¿no? Que estuviéramos sentados en una mesa y un invitado fuese un chef y estuviera aleccionando. No estuviera comentando, como os digo antes cariñosamente, sino estuviera dando lecciones a la persona que se ha tomado su tiempo para cocinarle, ¿no? Sería como fuera de contexto, ¿no? Si ese chef pues está leccionando, pues no sé, a alguno de sus alumnos porque tiene una escuela de cocina, pues maravilloso, pero fuera de ese contexto es como extraño. Pues este comentario banal que os digo que yo viví en primera persona, pues estando en un restaurante que no venía a cuento, pues eso finalmente, como os digo, se tiñe las relaciones personales y profesionales, ¿no? Entonces, compañeros, terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, os invito a hacer una reflexión sobre qué es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor es acompañar a las personas a que puedan descubrir, ¿no?, qué está sucediendo con ellos y que puedan optar por el camino más amable, sí, para poder encontrar la posibilidad de vivir una vida digna dentro de la realidad en la que vivimos, ¿no? Esa es nuestra función, es decir, a nosotros estudiar psicología nos debería convertir en seres absolutamente empáticos, compasivos, una persona que no conoce que la otra persona tiene un trastorno X y que su reacción tan agresiva no tiene que ver con esa herida, ¿no?, que ni siquiera en ese momento esa persona está sabiendo gestionar, sino que está accionando, es decir, que está volviendo, ¿sí?, a resentirse con aquello que le sucedió, que ni siquiera es consciente, y está reaccionando de esa manera porque esa persona en ese momento no tiene ningún otro recurso, ¿no? Y eso, en vez de a nosotros hacernos conectar profundamente con el sufrimiento de esa persona y poder responder de una forma amable aunque estemos fuera de consulta, creo que eso es lo hermoso que nos ofrece nuestra labor, no lo opuesto, no el estar aleccionando a los demás y estar acusando a los demás. Entonces, bueno, aprovecho este momento para compartir esta idea y bueno, no sé las personas que estáis viendo este vídeo ni las personas que lo verán después. Os invito a reflexionar si sois terapeutas y si usáis esa información fuera de terapia y de qué forma. Y si no lo sois, pues si os ha ocurrido, ¿no?, que así sin más alguien ha venido a decir, oh, eso es porque tu papá, eso es porque tu mamá, eso es porque tú en la infancia, eso es porque, no sé, sufriste bullying, eso, no sé, cualquier cosita que os pueda decir según qué terapeuta os encontréis, ¿no? Pues entonces os invito a que de una forma muy amable le digáis que bueno, que ni siquiera sabéis de qué están hablando, ¿no? El narcisismo, no, pues, o sea, si no estudias lo que cada autor dice de lo que es el narcisismo, pues no tienes idea, no tienes por qué saberlo, ¿no? Es como si yo le echo un estofado, ¿no?, a este señor chef y me dice que yo no he marcado previamente la carne, ¿no? Pues si no sé un poquito ni siquiera de cocina, no sé a qué se refiere con marcar la carne, ¿no? Entonces, bueno, según como yo sea como cocinero, si soy una persona cargada de inseguridades y demás, y he estado sufriendo además preparando el platillo porque venía un chef profesional y yo intento hacerlo mejor y encima me dice que te ha quedado la carne la dura porque es que no la has marcado, esta carne no está marcada, ¿no? Entonces, como, what, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy intentando transmitir, pero sí me gustaría que hiciésemos esa reflexión profunda, porque además, y esto es muy importante, además, haber estudiado psicología no garantiza que una persona que salga de la facultad, por ejemplo, sepa más de un humano que alguien que ni siquiera haya entrado en la facultad, ¿eh? Eso es algo importante. Fijaos, mis libros, que como os he comentado hace poquito, publiqué mi 4.º libro, invitan siempre a la experimentación. Siempre a la experimentación, nunca a la teoría, ¿no? Y yo recuerdo en la asignatura de personalidad, en segundo de psicología, que nos preguntó la profesora de personalidad que qué nos había parecido
el primer curso de psicología, si era lo que nosotros estábamos esperando, pues yo lo que pude escuchar de todos los alumnos, sí, justamente era eso, que era ya desde primero todo muy científico, todo muy abstracto, y simplemente tenías que estudiarlo, tenías que creértelo, sí, porque claro, tú no tenías la posibilidad de hacer esos estudios ya estaban hechos, entonces a ti te transmitían esa información, ¿no? Y tú te la creías y entonces ya está, sales de la facultad siendo psicólogo porque te has aprendido un sinfín de creencias, ¿no? Y eso es pura teoría, nada más. En la facultad de Bellaterra no te obligan a hacer un proceso terapéutico, ¿sí? Para tú poder conocer a la humanidad desde el humano que tú eres y desde la experimentación, ¿no? Imaginad, aquí en la facultad, con 20 y pocos años, ya puedes ser licenciado en psicología, ¿no? Y fijaos, algo tan simple. No sé, las personas que me estáis viendo, cuántos años tenéis. Yo tengo 47 y os puedo bien asegurar que mi visión sobre mí mismo y sobre la humanidad de mis 20 años no tiene absolutamente nada que ver con la visión que tengo hoy con 47. Entonces para mí ya es como menos fácil comprender que un niño de 20 años, si le aparece en consulta una señora de 60 y tantos años con una carga de experiencias y unos traumas bien solidificados, que ese niño de 20 años, por mucha teoría que haya podido aprender en la facultad, pueda comprender profundamente a ese humano porque no ha tenido todas esas experiencias, ¿no? Eso por otro lado. Así que el mero hecho de haber estudiado la teoría de la corriente psicológica que sea, no garantiza de que un psicólogo conozca al humano, ¿sí? Porque si solo ha quedado como mera teoría. Y también he visto a muchos psicólogos, incluso dando talleres, que conozco sus vidas y veo cómo repiten la teoría que le ofrecieron, ¿no? Y conoces sus vidas y ves lo poquito que se lo aplicaron. Por eso yo digo que los libros que yo he escrito no son para leer, son para vivirlos, ¿sí? No para leerlos. Así que bueno, dicho lo dicho, para acabar y cerrar y concluir, si yo aprendo a manejar en un carro desde un libro, sentado en un aula, y nada más, no agarro jamás un carro en mi aprendizaje, que ese es el caso de la psicología, por ejemplo. Cuando yo me hayan aprobado toda la teoría de que sé manejar, sin práctica, sin experiencia, sin vivencia, sin haber agarrado jamás un carro y verme en la carretera con diferentes coches que también están conduciendo, pues no sé cuánto voy a saber yo de conducir un coche. Solo es teoría, ¿no? Pues eso, por lo menos en la facultad de Bellaterra así es, ¿no? No conozco otras facultades, pero no creo que sea muy distinto, ¿no? Partiendo de la base. Y si finalmente solo esa información que nos han dado la pervertimos y la usamos para hacer un ejercicio de poder, yo sí sé porque soy licenciado en psicología, y tú tienes un problema que es este y este, pues bueno, no sé qué valor tiene todo eso. Y desde la psicología, que ya os digo es lo más cercano que yo tengo y es lo que puedo hablar, a un sinfín de terapias, porque ya sabéis que al día de hoy, en 2024, hay 200 millones de terapeutas, 200 millones de sistemas terapéuticos, y algunos de ellos, ¿sabéis de dónde provienen? De canalizaciones, ¿sí? Hay personas que dicen que han canalizado un método terapéutico. Yo no lo sé, porque no soy ellos, ¿sí? Y yo no tengo idea que han experimentado. Si viene un coche, Alejandro. Lo que yo sí sé es que hay diferentes enfermedades mentales, trastornos mentales, como lo queramos llamar, que nos hacen creer que sentimos y percibimos cosas que no ocurren, ¿no? Eso según la psicología, ¿no? Entonces, bueno, hay métodos de sanación que vienen a través de una canalización, que no hay ninguna base científica de ningún tipo, y ya os dije que para mí la ciencia no es aval absolutamente de nada. Pero bueno, pues si esa persona ha canalizado ese sistema terapéutico, ni siquiera ha habido pues
un campo de experimentación con diferentes sujetos, ¿no? Para poder sacar diferentes conclusiones a través de la estadística. Solo ha sido una inspiración que no sabemos si realmente ha canalizado con algo o realmente es un, no sé, un delirio. Y esa persona inmediatamente se monta una cuenta en las redes sociales, se hace una página web y se anuncia pues como, no sé, la terapia que haya canalizado, sin más, ¿no? Y estos además también dan lecciones, porque en la canalización pues le han dicho esto y esto es así, porque ha canalizado con Pepe elevado a la enésima potencia, ¿no? Bueno, amigos y amigas, esta es la realidad que se puede experimentar en el ámbito terapéutico, ¿sí? Tanto de la psicología en sí mismo como de otros métodos que finalmente tocan las vidas, ¿sí? Como incluso podría ser el tarot, ¿no? Yo no voy ni a validar ni invalidar lo que es el tarot. Yo estuve un tiempo interesado en el tarot y de hecho lo estudié, sí. Pero cuánto he trabajado está un tarotista, ¿no? Porque yo puedo ver, sea verdad o sea mentira, imaginemos que sea verdad, yo puedo ver algo en el tarot sobre esa persona, ¿no? Lo puedo ver, ok. Pero yo tengo los recursos y las herramientas de cómo transmitir eso a ese sujeto, conozco a ese sujeto, tengo el entrenamiento de escucha, tengo un método, ¿sí?, de intervención para saber esa información que yo recibo, cómo compartirla para que sea para el bien de esa persona. Como tarotista lo sé hacer eso. Nosotros los psicoterapeutas además tenemos supervisores, porque somos humanos, sí, existe millones de transacciones, proyecciones, millones de cosas, ¿no? Yo también soy humano, y porque yo haya estudiado psicología no significa que yo esté por encima absolutamente de nadie, porque como os digo, solo es una interpretación y además si yo no me la aplico a mi vida, pues solo queda como la teoría, mejor no agarre ningún carro y entre en la autopista porque o me puedo matar o puedo matar a alguien, ¿no? Disculpad. Ahora perdí el hilo. Bueno, en resumidas cuentas, si yo soy tarotista y tengo una información y no sé cómo transmitirla, quizá voy a hacer más daño que otra cosa. Hay muchos traumas post-diagnóstico, muchos traumas post-diagnósticos, que un médico, el que sea traumatólogo, neurólogo, tampoco tiene los recursos de cómo pasar esa información al sujeto. Entonces crean traumas a raíz de su mala praxis. Así que, amigos y amigas, terapeutas, os pido, desde quien yo soy, os invito, más que os pido, os invito a que reflexionéis, sea cual sea la información que tenéis, cómo la vivís, cómo os la autoaplicáis y desde ese lugar cómo la transmitís, ¿no? Para las personas que me conocen saben que también he estudiado chamanismo y la idea más básica que se puede reunir de todas las explicaciones disculpad, de todas las explicaciones distintas de muchos chamanismos a lo largo del planeta, es que finalmente el chamán es aquel que ha podido sanarse a sí mismo y de esa forma ha encontrado los recursos para poder acompañar a otros, ¿no? Si eso lo aplicamos, por ejemplo, a la Facultad de Bellaterra de Psicología, solo ofrecen información, pero no hay ningún tipo de experiencia que te haga descubrir cuáles son tus propias basuritas para poder limpiarlas y no filtrar la información que te trae un consultante, ¿sí?, y la hagas personal y vuelques tu basura sobre la basura del consultante, ¿no? Entonces, desde el chamanismo me parece algo muy hermoso, ¿sí?, y creo que debería ser aplicable a cualquier tipo de técnica o terapia que se aplique sobre otra persona que ha confiado en ti y te permite que toques su vida porque te está contando sus intimidades, se está abriendo en canal. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo hacemos nuestra intervención para que la persona vaya encontrando la manera de, como os he dicho antes, tener una vida más amable, una vida digna de ser celebrada? Bueno, pues disculpad ya que no ha podido ser la entrevista, he querido estar presente, estoy ahora paseando los proyectos una vez más, he querido estar presente para no dejar este espacio vacío,
Os envío un abrazo muy grande y comparto con mucho cariño cuál es mi sentir, solo eso, mi sentir. Un abrazo grande, que estén bien.